Bueno, ¿qué pasa, hombre? Siéntense, hombre. Usted dice que ese buenos días, todos los días, siéntense. Oiga, profesor, que son ese poco de libros, profesor. No, se los tengo a ustedes para que ustedes puedan... ya les encontré el libro de Pascalio. Lo puedan leer entre ustedes aquí. Ya yo les di clases sobre él. Aquí está Pascalio volando en su caballo. Después de salir de un pueblito llamado Belén en las faldas de las montañas de los Andes, y él ve toda esta cuestión que les hablé sobre Bolívar. Pero como hoy queremos hablar sobre el diálogo de los esqueletos y la cuestión de la marcha fracasada que hicieron algunos líderes mal coordinada, estamos apenas con un primer presidente de izquierda aquí en Sudamérica, pero en Colombia. Y otros han tenido varias veces, hasta han repetido, por ejemplo Brasil, Ecuador, Bolivia, que tienen que ver con la antigua Gran Granada, esos 5 países por Bolívar, y que me hacen ver, analizar, después de escuchar atentamente y leer, que esa Nueva Granada tuvo un periodo anterior para que se llegara al famoso grito de independencia, y que ese famoso grito de independencia llegó en 1810, el que no hace que surja la batalla de Boyacá, cuando que vimos a Pascalio, un niño que no llegaba a 12 años, y que en un pueblito bajo las bongas, un anciano, que todos los niños le tenían miedo porque andaba con una bolsa grande, y se corrió la calumnia de que el viejito se robaba a los niños, y era un historiador que al niño más juicioso llamado Jacinto le cuenta la historia de Pascalio, que vive en las faldas de las montañas de los Andes, y toma un papel importante en la gesta de esa batalla. Pascual, por supuesto, tenía sus padres. Que eran muy pobres, y él era el mayorcito, y a él le tocaba trabajar el campo y esas cuestiones. Y un día Bolívar lo llamó, y sus deseos más íntimos se volvieron realidad, porque él veía cuando pasaban aquel hombre para allá y para acá, y se bajaba. Y el Libertador le puso una mano en el hombro y le pidió que se encargara del cuidado de su caballo. Y ahí empieza precisamente el niño a tener, que nos recuerda mucho aquella carta a García. Léanse la carta a García, ¿no? Por ahí la tengo, una viejita ahí, muchas las he vendido, para que ustedes lean y vean cómo nadie tenía la voluntad de llevar esa carta, y fue muy importante para la independencia y para la revolución en un país aquí del mundo. Hablamos ya de geopolítica mundial para entender ahora por qué se le llaman a determinados presidentes locos. Cuando usted le dice a una persona loca en el campo de la psiquiatría, sea su hijo, usted está siendo cuestionado por la psicología, la psiconeurología y la psiquiatría, de que usted puede estar más loco. Así le está pasando a los presidentes que andan a invadir, matan, masacran y se creen normales. Esto en el campo de la psiquiatría tiene algo. Aquí pasó con Samper, aquí pasó con Gaviria, aquí pasó con una cantidad de presidentes que tienen más bien que ver ya no con la política, sino con la neuropsiquiatría. Su estela de crímenes, sus robos, sus cuestiones, donde entra la moralidad, la inmoralidad. Y así, por eso les mencioné que Santos Eduardo, allá entre los años después de la cuestión, allá al 38 al 42, Santos es el que lee en el Capitolio, por medio de una emisora, y aquí en Barranquilla, en 1929, ya había nacido lo que le dije, la cuestión de pasada con Huitrago y esas cuestiones que se discuten mucho por emisoras y por muchas cuestiones, de que fue Bogotá primero, que fue Barranquilla. Bueno, de todas maneras, voy a ver a estos presidentes que mandan a invadir a Colombia, con la famosa cuestión, que el título de esta cuestión se llama El diálogo del esqueleto, y Bendita droga a maldita.
dada por los estados que mandan invadir y con el pretexto del ataque a la droga militarizan e invaden. Ese es el caso del opio. El opio, que viene siendo una cuestión que no tiene que ver con el estudio de la enfermedad mental como ataque personal, sino que tiene que ver con la botánica. Y del opio de plata bendita se llegó a llamar droga maldita. Si nosotros nombráramos una sola droga bendita en la tierra y en la historia mundial de la medicina, esta droga sería el opio. Thomas Schiller, un famoso médico del siglo XVII, escribió: de entre los remedios que el Dios Todopoderoso ha querido conceder al hombre para aliviar su sufrimiento, ninguno es tan universal y eficaz como el opio, pero a través de esto y de la coca, y que forma parte de la naturaleza y forma parte de que todos los medicamentos tienen estos ingredientes, se han creado grandes errores, como fue el error del presidente Burton, de los republicanos, que siempre están hablando de más ayuda militar para Colombia, más ayuda militar para no sé quién, pero esto es un manto para cubrir muchas cosas que provienen de las relaciones exteriores, de la Cámara de Representantes y de las secretarías que abrigan y entregan armas a la policía y al ejército para que los pueblos se acribillen en su famosa lucha contra la droga. Entonces, en Estados Unidos, hasta la promulgación de la ley Harrison en 1914, los opiáceos eran de venta libre. Y en Alemania y en todas partes la coca para hacer medicamentos. Así, la guerra de la droga fue aceptada como algo normal. Y se puede llevar a psiquiatría a Andrés Pastrana Arango, presidente de la República de Colombia, Ernesto Samper, Gaviria, una cantidad de cuestiones y de presidentes, sencillamente por este tema de la droga y que tiene que ver con la neuropsiquiatría, que al permitir tal vasallajo que en so pretexto de algo que es todo lo contrario a enfermedad mental, pero que sirven como excusa para el crimen de la guerra. En 1993, Lorena Bailey cortó de un tajo el pene de su esposo. Fue llevada a juicio por herida dolorosa y absuelta por haber actuado por un impulso irresistible en estado de insania temporal. Y así vemos cómo dentro de la psiquiatría podemos meter a muchos presidentes que han pasado por Colombia y que no han tenido crímenes ni cuestiones, pero nada más en este caso con permitir y no tener el hacerse respetar por un país o un imperio que utiliza la cuestión de la droga, que pasó de bendita a maldita en su persecución, o si no, no hubiera ningún medicamento sobre la tierra para aliviar nada. Y por eso esto se ve en el campo de la neuropsiquiatría. Así vemos los grandes errores de los presidentes republicanos y demócratas de Estados Unidos. Ahora el famoso viejito ¿cómo que se llama? Que estaba perdiendo con Trump y ahora con Harris. Y siguen con el mismo programa de la maldita droga. Pero no dicen maldita las armas. Por lo tanto, este niño que nace en Belén, el mismo Bolívar le dice que le lave el caballo. Y ese niño en el pantano de Vargas, que apenas no llegaba a los 12 años, que esta batalla que se celebró ayer, que hace que unos líderes del polo democrático, mientras Alex Char hace obras en el cementerio Calancala, parques, en la misma Río Magdalena, inicia cuestiones del tren,
esos marchistas tuvieron un gran fracaso. Solamente fueron 60 o 80 personas a la Plaza de la Paz que pensaban llenarla, enarbolando banderas de Colombia, cuando este es un día patria para las fuerzas militares y para la gente, que ya nadie pone bandera en las puertas. De 3 millones de barranquilleros, 5 casas conté que tenían una bandera. Pero cuando gana la selección Colombia, que sabemos que está ahí el testaferrato deportivo y está una cantidad de mafia, como existe la mafia de las drogas en la sexualidad y todas estas cuestiones, y de ahí donde hemos visto la decadencia de la moral en nosotros, las generaciones modernas. En una época cuando existían los grandes pintores que hacían algún desnudo, inmediatamente se tachaba por los conservadores como qué gran inmoralidad. Ha pintado una mujer desnuda y le ha puesto los vellos en la pelvis, como si la naturaleza no fuera así. Pero nadie dice nada con la cantidad de prostitución y la cantidad de cuestiones pornográficas que tanto agrada a viejos, jóvenes y niños, y fíjese por dónde vamos, de aquella época hasta la nuestra. Por lo tanto, el diálogo de los esqueletos nos hacen salir a una ancianita que todas sus enfermedades que tiene en la edad moderna se deben a los malos hábitos sexuales y a las malas vidas llevadas. Por lo tanto, quiero decirle que ese muchacho que me habló del sexto día, ya le mostré a Pascalio para que lo vayan leyendo aquí en el salón de clase. Me dice, y él relaciona que el sexto día, pero resulta que él no se equivoca de ese sexto día. Yo le voy a explicar eso, que quizás allá en su religión no se lo explican. El sexto día es única y exclusiva al Dios Todopoderoso, porque Él es el que descansa. Eso no es para los hombres ni para los humanos. Ya Moisés con el mismo faraón le pedía que le permitiera a él y a su gente y su ganado salir, porque él necesitaba hacerle una fiesta a su Dios. Eso está en el Éxodo. Pero el día que Dios descansa es un día donde todavía el hombre cuenta los días y los años a través de la luna. Por lo tanto, es escueta la cuestión de la creación, porque no hay lunes, no hay martes, no hay miércoles, no hay jueves, no hay viernes, no hay sábado ni domingo. Se mira todo, y por eso es que nuestra cuestión gregoriana, que la hace el Papa Gregorio, que es el almanaque que tenemos hoy en día, tiene 2 meses de más. Uno en honor a Octavio, a Julio César, y Augusto Octavio, que es agosto y julio. Por lo tanto, el calendario judío tenía nada más 10 meses. Y ahí viene una distorsión, ¿por qué no se puede medir eso así? El sexto día Dios descansa, pero un espíritu, una cuestión que no sabemos si está cansado o no, porque la creación todavía se sigue dando. Siguen naciendo en este momento están naciendo miles de estrellas en el cielo y soles, porque es la acción, la reacción de la sustancia, de la esencia, de la materia. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía, sometiéndonos a esta cuestión, que la clase no es de religión, tenía alrededor de 7 a 8 fiestas. Y esas 7 o 8 fiestas aparecen cuando aparecen los 10 mandamientos. En el tercero dice, santificar la fiesta. Por lo tanto, no es en el cuarto, que es honrar a padre y madre, como le dije al muchacho. Porque en el cuarto es honrar a padre y madre, después viene no matar. Pero sí existe la fiesta del Pentecostés. Existe la fiesta de los panes sin levadura, etcétera, etcétera. Existen varias fiestas, pero lo que les quiero decir es que la fiesta fue un hecho que ya se estaba dando en el mismo Egipto, cuando Moisés le pedía que lo dejara salir para festejar una fiesta a su Dios y tal, pito y flauta. Y esto es lo que hace la diferencia. Por lo tanto, si hay fiestas que deben ser santificadas, y están en los 10 mandamientos, y están en el tercer mandamiento, y no en el cuarto. Y al tener eso en cuenta, podemos hablar de muchas fiestas en Israel, como la fiesta de las flautas y de las trompetas, por ejemplo.
la fiesta de los panes sin levadura. Pero ¿qué es esto de fiesta, profesor? Para que nos hable después de ese Pascalio, y de los huesos de los políticos en la época de la regeneración y posregeneración de la cuestión allá cuando Núñez, que es el creador de la primera constitución colombiana, los periodos festivos constituyeron una parte integral del verdadero culto al Dios Todopoderoso, quien lo prescribió mediante Moisés para la observación de su pueblo Israel. Ojo, de su pueblo Israel. Ahí no está metido Colombia, no está metido Estados Unidos, no está metido nadie. Eso es una cuestión solo de Israel. Las profecías y la Sagrada Escritura fueron hechas de judíos para judíos. Se universalizó cuando salió y irrumpió el pensamiento hebreo en la cultura grecorromana, y de ahí viene todo lo que nos vienen trayendo. Por lo tanto, este culto a ese Dios tenía que tener una observación de lógica. La palabra hebrea para fiesta es Gad, que se traduce fiesta, y tal vez se derive de un verbo cuyo significado denota forma o movimiento circular, bailar en círculo, y de ahí celebrar una fiesta o festividad periódica. Y por eso hay muchas fiestas de Israel que usted las puede conseguir en los anales bíblicos, como la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, que es lo que llamamos acá Semana Santa, la fiesta de la semana, la fiesta del toque de trompeta, la fiesta del día de expiación, la fiesta de las cabañas, no la de Ricardo Rey, la de Bobby Cruz, la de Yo Arroyo, la de Diomedes Díaz. Nos dice la fiesta de las trompetas, la fiesta de las cabañas, la fiesta de las asambleas solemnes. Todas esas cuestiones hacen una diferencia entre el hombre que busca vivir una vida social diferente a la vida anterior que el hombre lleva, y ahí cumple un papel en la psiquis, en el estado neuropsicológico y anímico de una persona, y usted ve las transformaciones cuando usted busca la palabra de Dios. Pero sí, ese compañero que dice el sexto día aparece en el segundo capítulo de la Sagrada Escritura, cuando Dios descansa, pero ese día de descanso de Dios pueden ser milenios, no el día normal de hoy, lunes, martes, miércoles, porque la Biblia no puede explicar eso. Simplemente Dios descansó a tal día. ¿Cómo explica eso? Bueno, supongamos que la semana tiene 8 días. Vamos a situarnos hoy, no allá en el calendario de Dios. Que para él es ese descanso, y esa fiesta la se quería celebrar Moisés, porque él se lo dijo. Entonces se crean la fiesta. Tenemos, por ejemplo, que si hoy es, supongamos que hoy es domingo, los 8 días sería el próximo domingo. Si hoy es martes, los 8 días sería el próximo martes. Por lo tanto, el séptimo día sería el día anterior, y el sexto el día anterior de ese. Por lo tanto, si el domingo es 8 días, por ejemplo, si hoy es domingo, el otro domingo son 8 días, el sábado venía siendo el séptimo y el viernes el sexto. Pero resulta que el día viernes los romanos y los griegos hacían lo que aquí se llaman, lo que lo hacen los oficinistas y la gente que tiene dinerito para gastar en ron y todas esas cuestiones, el famoso viernes cultural, que es el día de las cuestiones venéreas, porque se le dedican a la diosa Venus, que era adorada en Roma y en Grecia. Hasta que irrumpe el pensamiento hebreo con el cristianismo, y entonces toman otra cuestión, pero el viernes cultural lo siguen celebrando muchos encopetados, muchos tal, que se van de homosexualismo, y se van de adulterio, y se van de una cantidad de cosas. Entonces no tenemos que confundir eso, que el día tal, el sexto día fue para Dios y de Dios. Y esos sextos días de la creación pueden ser milenios, millones de años, hacer una cosa con otra. No que el lunes hizo tal y el martes hizo tal, porque ese calendario no existía. Por lo tanto, quiero aclararles eso, querido estudiante, y decirle que Pascal, mientras todos temían al anciano,
al anciano que era un roba chico y los papás no querían que se acercara, Jacintico sí tuvo el valor de acercarse y el viejo le contó la historia de Pascalio, un campesinito que Bolívar le puso en el hombro y le dijo que le lavara el caballo, que le diera agua y tal, y de ese momento entró a las filas del ejército patriota que peleó ayer 7 de agosto, que hubo la gran marcha fracasada petrista, con solamente 80 a 100 personas, y porque están creyendo que el que nunca ha tenido gallina llega a creer que la caca es huevo de oro. Y por lo tanto la política colombiana ha venido trayendo toda esta cuestión, hasta podemos situar como psicopáticos dentro de la clasificación de enfermedades mentales a grandes presidentes como Gaviria, Samper, el otro, y a los que permiten que en nombre de una maldita droga que es bendita, porque si no, no hubiera medicamentos para nada, ni para el cáncer, ni para nada, y es de la naturaleza y de la botánica, la utilicen para introducir armas de los imperios, y son las guerras que tenemos, y así nos hemos alejado de las cuestiones de la paz y de la moral y de la ética y del verdadero conocimiento. Por lo tanto, les quiero decir que cuando ustedes vean esta foto de un gran pintor llamado Débora, o una pintora, Débora Pérez, era tenido como algo inmoral, algo totalmente depravado, porque pinta a una mujer en su naturaleza con sus vellos pélvicos. Imagínense ahora que tenemos este aparato donde viejos, niños y todo miran todas las porquerías pornográficas y dicen que desarrollo, que estamos en la máxima expresión de la civilización. Y de esa manera quiero explicarle que aquí está el libro de Pascal y que lean, para que no le echen cuento. Y seamos como usted, profesor Ferreira, sí, yo voy a una parte y me doy cuenta con lo más grande que hayan de ciertas cuestiones. Por lo tanto, tener su propio criterio, según el sacerdote Bench y Tomás Moro, el de Utopía, y esas cuestiones, que tenían sus propios criterios para hacer juicios y cuestiones. Así quería enseñarle y darle fin a la cuestión del niño Pedro Pascasio, apenas entre 10 y 12 años. Entra a los ejércitos por el mismo Bolívar, que le toca al hombro y le dice: lávame que en ese momento entró y cumplió una función grandiosa. 9 años después de 1810, que fue apenas un triunfo diplomático por el famoso florero de Llorente, que ya le dije que es una paja. Y así nos han traído una cantidad de enseñanzas mentirosas en todos los aspectos, porque el pantano de Arga fue en el 19, o sea, 9 años después, ya por las armas, que es realmente cuando nos conseguimos la libertad. Pero que hemos vuelto con una cantidad de presidentes que se han permitido que con esta cuestión de la droga se pongan bases militares. Y ahorita pondrán una base militar aquí, nuclear, para bombardear a Venezuela quizás, o a Colombia, de aquí de otro, de la Argentina, y esa es la política y la geopolítica. No, ya quiero salirme de este tema, querido estudiante. Profesor, ¿y esos libros qué son? Esos son diccionarios. Diccionario de teología, cuando estudié teología, diccionario de esto y de lo otro, de la lengua francesa, lengua francesa y François, en la guía del estudiante tranchero, es aquel que está allá. Tengo ahí unos escritos míos sobre la cadena y caja negra de Charles Darwin, y así por el estilo le puedo ir mencionando cosas, y de esa manera podemos ver la diferencia del surgimiento de las emisoras, tanto en Bogotá como en Barranquilla, la una en el 29 y la otra del 42 al 40 y pico, que es cuando gobierna Santos, Eduardo Santos. Entonces, por lo tanto, si nosotros vemos a este tren que está aquí, es un tren que, si ustedes ven que el humo es más depurado, ya existe aquí una energía diferente, una energía que
es más sofisticada que el simple carbón triturado. Es una energía a la que hay hoy en día, que es nuclear, que te va a hacer volar un tren. Y ustedes ven que ya hay, aquí en lo que conocemos, la calle Montoya, hasta allá llegaba hasta pues por eso se hizo ahí la cuestión de Boca de Ceniza. Ya aquí hay más una sofisticación del carbón que hacía mover este aparato y se conoció como el ferrocarril de Sabanilla a Barranquilla. Hoy en día están restaurando todo eso para los que les gusta la foto, que mándame fotos de cuestiones antiguas de Barranquilla, y aquí está el muelle de Puerto Colombia por donde penetró toda la cultura libanesa, judía y de todas las partes del mundo. Penetraron Guerra Civil de España, 1936, muerte del escritor Federico García Lorca, el autor de Boda de Sangre, Poeta en Nueva York, y otros más. Y así continuaremos en la próxima para ver bien de lleno este tema político llamado el diálogo de los esqueletos. Continuamos en la próxima. Y un saludo a Nueva York a través de mi primo, que viajó ayer, llegó a Cartagena para irse para Estados Unidos. De toda mi familia, uno de los mejores que ha llegado a Existo Urreta, el esposo de mi prima Nora. Muchos saludos allá a Nueva York. Nos vemos.